Aleluya, Dios es bueno. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios es bueno. Amén. Vamos a comenzar. Vamos a tomar nuestras Biblias. Vamos a declarar. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios para mi vida. Es la palabra de Dios para mi vida. Es Dios hablándome a mí. Es Dios hablándome a mí. Yo soy todo lo que Él dice que soy. Yo soy todo lo que Él dice que soy. Tengo todo lo que Él dice que tengo. Tengo todo lo que Él dice que tengo. Puedo hacer todo lo que Él dice que puedo hacer. Puedo hacer todo lo que Él dice que puedo hacer. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Soy la luz de este mundo. Soy la luz de este mundo. La sal de la tierra. La sal de la tierra. Real sacerdocio. Real sacerdocio. Nación santa. Nación santa. Pueblo adquirido Pueblo adquirido. para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de aquel que me llamó de las tinieblas de las tinieblas a su luz admirable. a su luz admirable. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Soy la respuesta de Dios Soy la respuesta de a la Dios oración de mucha gente. a la oración de mucha gente. La creación entera La creación entera gime gime esperando mi manifestación gloriosa. esperando mi manifestación gloriosa. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Me hablaré palabras de vida Me hablaré palabras de vida y no de muerte, y no de muerte. de riqueza De riqueza y no de pobreza, y no de pobreza. de salud De salud y no de enfermedad, y no de enfermedad. porque hay milagros en mi boca. Porque hay milagros en mi boca. Tengo miles de ángeles Tengo miles de ángeles a mi disposición, a mi disposición, esperando mis órdenes esperando mis órdenes para actuar. para actuar. He sido sellado He sido sellado con el Espíritu Santo con el Espíritu Santo de la promesa, de la promesa. el que levantó de los muertos a Jesús. El que levantó de los muertos a Jesús Mora en mí mora en mí y me perfecciona cada día. y me perfecciona cada día. Hoy voy a recibir en mi corazón Hoy voy a recibir en mi corazón la preciosa, la preciosa, siempre viva, siempre viva, fructífera fructífera y poderosa semilla y poderosa semilla de la palabra de Dios. de la palabra de Dios. Mi mente está alerta, Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto. mi corazón está dispuesto. Nunca más ser el mismo. Nunca más seré el mismo. Nunca, 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 nunca más nunca más seré el mismo. seré el mismo. Amén. 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 Vamos a ir al libro de Romanos. La semana pasada, a propósito de las elecciones que se desarrollaron, adelantamos un poco hacia el capítulo 13 para ver justamente el tema de las autoridades. Les dije que quería terminar de hacer un compendio acerca de la posición que tenemos los creyentes con respecto a Israel. Porque a lo largo de la historia de la iglesia, este ha sido un punto que se ha tergiversado mucho. Los creyentes se han ido a los extremos con respecto a Israel. Como si la palabra no hablara de cuál debe ser nuestra posición. Como si no se hubieran escrito justamente estos capítulos, ¿no? El capítulo 9 y el capítulo 11 de Romanos, para aclararnos nuestra postura con respecto a Israel. Y entonces, por un lado, hay creyentes que los han querido poner en una posición de autoridad con respecto a la iglesia, lo cual es una reverenda tontería. Y hay otros que se han ido ya al otro extremo y han pretendido perseguirlos y hasta eliminarlos. Lo cual también es otra gran tontería. Porque no niego los argumentos que usa ese segundo grupo, porque la historia está allí. Pero igual la palabra también está allí para aclarar qué postura debemos tener. Dios es tan maravilloso que en las cosas importantes no nos deja cabo suelto, no nos deja nuestra propia interpretación, sino que detalla muy bien. Veíamos entonces en el capítulo 9 que de nuevo, no Martín Lutero, que por ahí lo pueden acusar, al principio de su ministerio,
Cuando Lutero, pues Lutero quería salvar a todo el mundo, ¿no? Y en ello incluía también a los judíos. Y es más, sentía un aprecio, una admiración, como muchos creyentes, y quiso tener un acercamiento. Bueno, su postura cambió radicalmente cuando logró tener ese acercamiento. Y ya se fue al otro extremo y escribió cosas que varias décadas, siglos más tarde, le sirvieron de fundamento al pintor austriaco para su política con respecto a los judíos. Digo el pintor austriaco para que luego no vaya a haber problemas con el video si menciono el apellido completo, ¿no? Pero todos saben a quién me estoy refiriendo. Muchos de los argumentos que utilizó y que los alemanes conocían bien, o sea, él apeló al nacionalismo, ¿no? Su partido justamente se llamaba eso, Partido Nacional Socialista, apeló al nacionalismo. Y entonces en esa apelación a las fibras, a conmover, a presentarse a sí mismo como un representante de todo lo alemán, incluyó el empezar a resaltar a la música, ¿no? a los autores alemanes, todo en el arte y en la religión, pues ellos tenían a Lutero como bandera, o sea, y como les digo, Lutero después de tener un acercamiento, su postura cambió mucho, porque se percató de algo que en la escritura está. En cuanto a la fe, Pablo mismo lo dijo, son enemigos. O sea, hay cristianos muy ignorantes y despistados que se sorprenden cuando ven ciertos videos de misioneros que están predicando allá en Israel y que los judíos reaccionen violentamente y los escupen y los golpean y todo el tema. Porque ellos tienen una imagen idealizada de los judíos, ¿no? Piensan que son gente tolerante. Sí, claro. Pregúntale a los palestinos qué tan tolerantes son. No lo son. Y sobre todo consideren de que los líderes de esa nación siguen moviéndose con el mismo espíritu con que se movieron los líderes de esa nación en los tiempos de Jesús. ¿Y qué espíritu era ese? Según Jesús, el mismo espíritu de Caín. Un espíritu asesino, un espíritu que elimina al que no es como él. Que en lugar de corregirse o mejorar, simplemente elimina al otro para que Dios se la tenga que arreglar conmigo, ¿no? El amor de Dios, el amor que Dios nos enseñó y el amor con que nos ha llamado a amar, no es un amor ciego. Y esto ya lo he mencionado varias veces, lo hemos mencionado varias veces. El perfecto amor no es ciego, el perfecto amor ve con claridad. ¿Por qué Jesús, cuando habla con la samaritana ahí en el pozo de Jacob, por qué le tuvo que decir todo este tema de que llama a tu esposa? No tengo esposo. Claro, ya sé que no tienes esposo. 5 maridos has tenido y ninguno era tuyo, y el que ahora tienes tampoco es tuyo. ¿Por qué le dijo eso? ¿En qué ayudaba? Cuando las personas, la mayoría de personas, busca esconder su pecado, busca esconder su desnudez. Eso nos viene desde Adán. Adán, al momento mismo de pecar, se ve desnudo y ¿qué es lo que hace? Va y toma hojas de higuera para hacerse delantales, ¿no? Y los seres humanos son igual. Los seres humanos, cuando fallan y se dan cuenta que están en falta, están desnudos delante de Dios, tratan de cubrirse.
traten de cubrirse con hojas, con conocimiento, con argumentos. Y piensa que de alguna manera pueden justificarse o pueden minimizar el tema delante de Dios. No nos equivoquemos, hermano, no es que Dios se haya suavizado con el pecado. Simplemente es que ya fue pagado por Cristo en la cruz. Pero no es que a Dios no le importe. O sea, le importa tanto que su Hijo tuvo que morir por ello. ¿Por qué le dijo esto? Porque ella pensaba que podía esconderse de las críticas, de las miradas. Estaba yendo a recoger agua al pozo al mediodía. Nadie iba a recoger agua al mediodía. O las personas iban bien, lo hacían a primeras horas de la mañana, o al final en la tarde, antes de que caiga el sol, justamente para evitar el calor del mediodía. Pero ella iba al mediodía, porque a esa hora no iba nadie más, para no tener que encontrarse con nadie, sobre todo mujeres eran las que iban a recoger agua, y no tener que responder preguntas incómodas, ni escuchar comentarios hirientes. Y entonces se encuentra este hombre, que no la conoce, y si Jesús solamente le hubiera mostrado amor, ella podría haber pensado, bueno, este hombre es amable y me trata así porque él no sabe quién soy, no me conoce. Y seguramente si me conociera me trataría igual que los demás. Me despreciaría tanto como me desprecian todos los demás. Por eso es que Jesús le tuvo que revelar, le dejó saber de que él sabía bien su falta. Él la conocía bien. Y que a pesar de eso estaba allí hablándole, amándola y revelándose a ella. La historia de Jesús con la samaritana está en el Evangelio de Juan, el capítulo 4. El capítulo 4, como todos sabemos, está después del capítulo 3. Qué genio es usted, hermano, gracias. Sí, a veces. Y en el capítulo 3 está la historia de Jesús con Nicodemo. Nicodemo era un maestro de la ley. Sus discípulos, sus hermanos, y según lo que encontramos en la palabra, su madre también, todos le hubieran dicho, le hubieran aconsejado de que para la obra que él quería hacer, no, bueno, ya casi ser predicador, le dijeron, ve y preséntate a los ancianos, ¿no? Le hubieran dicho, oye, si te está viniendo a ver Nicodemo, que es un hombre influyente, que es miembro del Sanedrín, que es uno de los principales, aprovecha y revélate, ¿no? Pero él no se le revela a Nicodemo. Es más, lo manda peor de lo que llegó, ¿no? Tienes que volver a nacer. Nos quedamos nosotros porque ahora entendemos el nuevo nacimiento y todo esto. Y hasta sonreímos un poco cuando Nicodemo le dice que acaso puede un hombre volver a nacer, pero en realidad la frase sonó tan mal como sonaría hoy día si alguien te dice que para hacer algo tienes que volver a nacer. Oye, ¿y qué tengo que hacer, no, para lograr hacer lo que tú estás haciendo? Y te miren de arriba abajo y te digan, no, tienes que volver a nacer. ¿Cómo entiendes eso? ¿Cómo entiendes que alguien te diga que tienes que volver a nacer? Pues le está diciendo que es imposible que lo hagas. Que por más que te esfuerces, aprendas, practiques, no lo vas a lograr. Y Nicodemo era un hombre que se había pasado la vida estudiando la ley, tratando de cumplirla y todo, y cuando viene Jesús le dice, tienes que volver a nacer. Le dice Nicodemo, aunque lo sigas intentando, no lo vas a lograr. No vas a poder lograr. ¿Cómo puede un hombre, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es? No te sorprende de que te diga que te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido,
pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es guiado por el Espíritu. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? ¿Por qué no le reveló más? ¿Y por qué Jesús le habló así? ¿Por qué Jesús le hablaba así a ciertas personas? ¿Por qué a este joven rico que se le acerca y le dice, maestro, he cumplido, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Cumple la ley, ¿no? Todo, desde niño la ha cumplido. Bueno, una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Y se entristeció y se fue. ¿Por qué les respondí así? Porque el que intenta acercarse por medio de la ley es clara. El hombre que haga estas cosas vivirá por ella. El que está tratando de acercarse por medio de la ley, indefectiblemente, es una persona que se está moviendo en su carne, es una persona que está andando en su carne. Y que nos dice un poquito más atrás Romanos, los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Aunque lo intenten, no pueden. Entonces Nicodemo, el joven rico y todos estos que estaban tratando de cumplir la ley, se acercaban y Jesús les mostraba la ley tal cual, ¿no? Oísteis que fue dicho, no matarás, mas yo digo, cualquiera que se enoja contra su hermano es culpable. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, mas yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Si la ley ya parecía difícil, Él la puso más alta. Ahora, ¿nos parece esto tan grave? Es que en realidad nunca va a terminar. Las personas que intentan acercarse por medio de sus buenas obras, o que intentan cumplir la ley, siempre van a tener más que hacer. Miren, la ley, Torá, en sus versiones más extendidas, lograba ser transcrita en un promedio de 1000 a 1200 páginas. Los 5 primeros libros de la Biblia, donde estaban apuntados, enumerados, los 613 mitzvah, los 613 mandamientos. Ahora, los judíos tienen otro libro, aparte de la Tanaj, que es el Antiguo Testamento para nosotros. A lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, los judíos llaman la Tanaj. Y para ellos esa es la palabra de Dios. Ellos no aceptan ni los evangelios, ni las epístolas, ni nada de lo que vino después. Es la Tanaj, el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento lo tienen dividido en 3 secciones, ¿no? La Torá, la ley, Moisés, los salmos y los profetas. En eso de los salmos están incluidos también todos los libros históricos y todos los libros poéticos y de sabiduría, ¿no? Proverbio, Eclesiastés, Esdras, Nehemías, Samuel, Reyes, Crónicas, todo eso está incluido dentro de ese grupo al que ellos llaman los salmos. Ahora, la ley de Moisés, como le digo, en su versión más amplia, se transcribía entre 1000 a 1200 páginas. Pero los judíos, los maestros, los rabinos, empezaron a escribir una serie de normas y de mandamientos interpretando los 613 mandamientos. Entonces, ya no eran 613 mandamientos, se volvieron muchos más. Y entonces, todas esas interpretaciones que ellos escribieron, las pusieron en un libro aparte, que todos alguna vez han escuchado hablar de ese libro. Y a veces cuando uno no conoce bien, algunos piensan, hasta ahora me topo con creyentes que piensan que ese libro es el Antiguo Testamento, y no.
Ese es el libro de los rabinos, lleno de mandamientos que pusieron interpretando cómo se debía cumplir la ley. O sea, para ayudar, entre comillas, a la gente a cumplir la ley, ellos escribieron más mandamientos. Y si la ley entraba en 1000 a 1200 páginas en su versión más extendida, ¿saben cuántas páginas tenía el Talmud? Más de 6000. Más de 6000 páginas llenas de mandamientos que le daban a las personas para que a través de esas acciones ellos cumplieran la ley. Mandamientos de cosas que debían hacer y de cosas que no debían hacer. 6000 páginas. Es que la ley funciona así. Nunca va a ser suficiente. Siempre va a haber algo más. Por eso Jesús lo llevó al extremo. Y le dice, ¿viste que fue dicho? No matarás. Yo os digo, cualquiera que se enoja. O sea, no tuviste que matar a nadie. Nunca va a terminar. Por eso cuando Nicodemo vino, le dijo, de frente, antes de que le pregunte, le dijo, tienes que nacer de nuevo. Ahora, ¿por qué le respondió antes de que le haga la pregunta? Porque esa pregunta ya venía de cajón, la iba a hacer en algún momento, porque todos los maestros de la ley que se acercaban a Jesús le hacían esa pregunta. ¿Qué debo hacer para ganar la vida eterna? ¿Qué debo hacer? ¿Por qué le preguntaban eso si se suponía que cumpliendo la ley ganaban las bendiciones? ¿Por qué le estaban preguntando a él qué tenían que hacer si tenían la ley? Porque ninguno de ellos la cumplía. Y Jesús no le dijo algo que Nicodemo agradeciera, ¿no? Le dijo, sigue esforzándote, Nicodemo, lo estás haciendo bien, no te preocupes, vas a seguirme con... No, le dijo de frente, Nicodemo, tienes que volver a nacer. No vas a poder, Nicodemo. Por más que te esfuerces, no lo vas a lograr. Sin embargo, esta mujer, Señor, yo he escuchado, sí, que cuando venga el Mesías, el que habla contigo, yo soy. Ella ni siquiera le preguntó, tú eres el Mesías. Ella le habló de que, bueno, cuando venga el Mesías, y él le dijo directamente. Se lo dijo incluso de manera directa antes de que se lo dijera a sus discípulos. A la samaritana. Las dos personas a las que le alabó la fe, y alguna vez lo vimos, ¿no? Hubo dos personas a las que Jesús les reconoció o asombró o se admiró de su fe, de lo grande que era. Hubo muchas personas a las que Jesús le dijo, conforme a tu fe te sea hecho, ¿no? Tu fe te ha hecho salvo, tu fe te ha sanado, tu fe... Pero solo hubo dos personas con las que Jesús se asombró. Ni aún en Israel he hallado tanta fe, ¿no? Oh mujer, grande es tu fe. Ahora, uno era un centurión romano, uno era un hombre bajo autoridad, uno era un hombre que conocía cómo funcionaba todo este tema. La otra era una mujer. O sea, no tenían en común ninguna otra cosa excepto el que ninguno de los dos era judío. Eso era lo único que tenían en común. Pero no es poca cosa. Al ninguno de los dos ser judíos, ninguno de los dos tenía expectativa o la carga de la ley en su corazón. No eran judíos. No se estaban afligiendo, no estaban preocupados por qué tenían que hacer para ganar la vida eterna. Cosa que todos los demás sí se preocupaban. Todos los demás venían y le decían, ¿qué tengo que hacer? Ellos no. Y al no tener esa carga en su corazón, al no tener sus ojos puestos en qué tenían que hacer para ser mejores,
podían fijarse directamente en Jesús, que estaba allí, y acercarse y echar mano de él. Uno de ellos, sintiéndose indigno, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Yo también soy hombre bajo autoridad, y yo cuando le digo a mi criado que venga, él viene, y al otro le digo que vaya y va, al otro le digo haz esto y lo hace. Así que di la palabra y yo sé que mi criado va a sanar. Wow, ni aún en Israel he visto tanta fe. No soy digno, pero creo y confío en ti. Y viene la otra mujer, hijo de David, ten misericordia de mí. Sí soy hijo de David, pero tú no eres súbdita de David, así que ¿por qué te tengo que atender? Desubicada. ¿Por qué le llamó hijo de David? Ella no era judía. Porque escuchó seguramente que así lo llamaron. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y viene Jesús y dice, ¿qué quieres que te haga? Quiero ver. Le devuelve David. Ella de hecho escuchó que Jesús había sanado gente, por eso se estaba acercando. Y se acercó como había escuchado que otros se acercaban. El único problema, ella no estaba en la misma posición que los otros. Por eso, aunque intenta adorarlo, él no puede recibir esa adoración. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y él pasa, ¿por qué? Y se lo explica luego, ¿no? No está bien tomar el pan de la mesa, el pan de los hijos, y darlo a los perros. Y ahí ella capta. Una buena cantidad de personas se hubiera ofendido y se hubiera ido. La ventaja de cuando no tienes ninguna otra opción es que no te puedes dar el lujo de ofenderte. Y más bien puedes prestar atención para entender qué hay detrás. Y a veces nos pasa eso. Nos ofendemos, nos distraemos, porque no lo estamos mirando a él. La sirofenicia sí lo miraba a él. Por eso cuando él le dijo no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros, no se ofendió. Sabía que este hombre sanaba personas y su hija estaba enferma. Era la única opción que tenía, que él la sane. Sabía que él lo sanaba. Así que si le estaba hablando es porque le quería explicar algo y lo captó, ¿no? Sí, señor, pero aún los perros comen las migajas que caen de la mesa. Dices, ay, grande es tu fe. Sí, tienes razón, esto no te corresponde, pero puedes tomar de ello, puedes tomar migajas. Lo entendió, Señor, está bien, no quiero pan, déjame recoger migajas. Toma tu migaja, ¿no? Ve, conforme has creído, te desecho. Grande es tu fe, ninguno de los dos era judío. Pero nosotros tampoco lo somos. Aunque yo sé que por internet hoy en día entran y encuentran un montón de páginas que dicen que si tienes este apellido, tienes ascendencia judía. Y hay un montón de marcianos ahí, yo tengo sangre judía, mira, soy judío. ¿Y? Según esta persona, ¿cuál es el tema con que sean judíos o no? Que tengan un cuarto, un octavo, un 16avo de judío. ¿Qué les da? Si la palabra dice que en Cristo Jesús no hay judío ni griego, sino una nueva creación. ¿Qué importa si tienes un octavo, un cuarto? No interesa. Si estás en Cristo Jesús, no importa lo que haya sido antes, lo que tuvieras antes. De judío, de árabe, vietnamita, de africano, no interesa.
Eres una nueva creación. Pero a estas personas distraídas, ignorantes, porque ignoran, desconocen la palabra, y que se dejan calentar el oído, la palabra dice que hay gente con comezón de oír, y entonces se van y empiezan que las raíces, que sí. He conversado con algunas personas que han estado antes ahí, conozco a varias, y algunos me decían, yo no me daba cuenta. ¿De verdad no te das cuenta, hermano? No, y después me comentan que sus líderes decían, ay, los cristianos creen esto. Y cuando ellos hablaban de los cristianos en tercera persona, dando a entender claramente con eso que ellos no se consideraban cristianos, no se daba cuenta que había algo allí que no estaba bien, algo que no cuadraba. Así, ¿no? Sí, pues. De veras, no me percaté. Sí. Ya lo veo. Yo recuerdo que una de las primeras personas que conocí que empezó a ir, esto que me comentó, ¿no? Oye, he encontrado en internet y que sí, estudios y que te hago un poco de estudios del hebreo. Y yo decía, nada es gratis en el mundo. Yo amo cuando maestros, gracias a Dios he tenido muy buenos maestros en todo, en la vida. Dios ha puesto buenos maestros y en la palabra no ha sido la excepción. Y hay algunos que te citan palabras en griego, en hebreo, te dan el significado preciso y te permite ampliar. Y a mí me encantaría tener algo que facilite eso, ¿no? Aprecio mucho eso. Pero cuando me dicen que sí, hay gente que te va a dar este conocimiento gratis, no hay nada gratis. Todo tiene un costo. Todo tiene un costo, todo tiene un precio. Alguien asume el precio. Si te lo están obsequiando, pregúntate por qué. ¿Es por tu linda cara? ¿Es por lo espiritual que eres? ¿O qué es lo que están buscando? Me comentó y en esos momentos rápidamente Dios puso una palabra, me pareció en esos momentos muy fuerte, pero después con el pasar del tiempo me di cuenta de que era tal cual. O sea, definitivamente Dios no se equivoca, porque yo no sabía muy bien, no conocía nada de este tipo de personas y estos grupos que empezaban en eso, que estaban empezando a proliferar. Pero Dios me puso una palabra muy... Esta gente no es cristiana, no quieren acercar a nadie a Jesucristo, quieren más bien desviarlos hacia la ley. Y recordé que claro, en la palabra estaba escrito eso, detrás de los apóstoles salían los judaizantes, y lo que querían era ponerle carga a los nuevos cristianos para aplastarlos, porque era la misma carga que ellos mismos, sus padres, sus maestros, todos ellos, ninguno de ellos pudo llevar esa carga. Pero querían ponérsela a los nuevos creyentes. Y entonces ahora estos grupos que aparecen, ¿qué es lo que están haciendo, hermano? Exactamente lo mismo, porque es ese mismo espíritu. Es llevar a los creyentes a la ley. Dicho de una manera bíblica más correcta, es hacer caer a los creyentes de la gracia. Porque así lo dice la palabra, que los que intentan justificarse por medio de las obras de la ley han caído de la gracia. Ahora, si dice que han caído, inmediatamente se concluye
tácitamente te está diciendo que la ley es inferior a la gracia, porque tú no te caes hacia arriba, ¿no? ¿O hay alguien que ha visto que algo se caiga hacia arriba? Si te están diciendo que algo cayó, significa que fue hacia abajo, fue hacia algo inferior. Y entonces, si dicen que caes de la gracia, te está diciendo automáticamente que la ley es inferior. Puede parecer superior. Hay gente que piensa que es superior, pero en realidad los mandamientos, las ordenanzas, las reglas, ¿a quiénes sueles ponérselas? ¿A los niños o a los adultos? A los niños. Queremos jugar, ya, está bien, pero miren, no se paren en el mueble, no vayan a desordenar esto, no hagan aquello. Vienen ya Abdiel, un sobrino que tiene 5 años, que venga con sus amigos, que van a jugar, ya, no vayan a hacer esto, tengan cuidado con esto, y le empiezas a poner reglas. ¿Por qué? Porque son niños. Ahora, vienen mis hijas con sus compañeros de universidad, ¿no? Chicos de 17, 18, 19 años. Vamos a hacer un trabajo, no le voy a decir ya, pero por si acaso no se vayan a estar parando en los muebles, por favor, no vayan a dejar trabajo. No me pongo a decirle esas cosas, ¿por qué? Porque ya tienen 17, 18, 19 años, supone que esas cosas ya las saben. O sea, no les pongo las reglas que les voy a poner a unos niños. Cuanto más pequeños son, más reglas pones. Cuanto más maduros son, menos necesario es hablar algunas reglas. Si son pequeños, pues ya, no vayan a ir a la cocina, no quiero que agarren cuchillos, tenedores, nada de esas cosas para jugar. Imagínense que vengan los compañeros de universidad y les digan lo mismo, ¿no? Hey, por si acaso, no vayan a agarrar los cuchillos para que se pongan a jugar, no agarran los tenedores ni nada de eso. No les digo eso, pues. Entonces, ¿dónde van más los mandamientos? ¿Cuándo se pone más? Cuando hay inmadurez. Israel, en cuanto a la fe, es enemigo de la iglesia. Es un enemigo natural de la iglesia. De hecho, fue el primer enemigo de la iglesia. Muchos piensan que el primer perseguidor de la iglesia fueron los romanos. No. El primer perseguidor de la iglesia fue Israel, fueron los judíos. De hecho, los romanos empiezan a perseguir a los cristianos mucho después. Pero los primeros que perseguían, que llevaban cartas, los primeros que empezaron a ejecutar y a matar cristianos, eran los judíos. En cuanto a la fe, son enemigos. Verdad digo en Cristo, vamos a rápidamente ver, para terminar este resumen. Verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio del Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. No era poco el amor que Pablo tenía por los creyentes, él deseaba, prefería el ser hecho maldito y merecedor del fuego del infierno con tal de salvar a los de su nación. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Ahora señala algo que muchas veces los creyentes omiten. No por ser descendientes de Abraham
son todos hijos. ¿Ok? No todos los que nacen con la ciudadanía de Israel eran parte del pueblo de Dios. Y eso no se lo estaba sacando Pablo de la axila, eso estaba en la misma escritura. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ahora, ¿esto se le estaba ocurriendo a Pablo? No, Jesús también lo habló. ¿Se acuerdan? Cuando él habla con los fariseos y ellos vienen y le dicen, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Nosotros somos hijos de Abraham. Les. Y él les responde, ¿no? Si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero procuran matarme. Sois hijos de vuestro padre el diablo, porque él es homicida desde el principio. Y ellos le responden, nosotros no somos hijos de fornicación. Pero ya Jesús les estaba aclarando algo. Aunque ellos en su linaje descendieran de Abraham, no tenían la misma fe, no hacían las mismas obras que Abraham. Por tanto, aunque los hubieran circuncidado al 8º día, no eran descendientes de Abraham. No era la naturaleza de Abraham la que se manifestaba en ellos. Entonces, esto no es... ¿Y cómo lo supo Pablo? ¿Alguien le contó que Jesús habló? Bueno, el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que actuó en Jesús estaba en Pablo. Coincide, no hay contradicción. Es hermoso cuando uno encuentra esto, ¿no? Que pueden ser diferentes maestros, diferentes épocas, diferentes, y va a coincidir siempre. Ni por ser descendientes son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Este es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por obra, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y otra vez, ¿no? Presenta otro ejemplo, si no lo entendieron con Abraham, con Isaac e Ismael, lo presenta ahora después con los hijos de Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob, mellizos, gemelos, dicen algunos. Bueno, tuvo 2 hijos y desde antes que nacieran, Dios ya le estaba hablando a Rebeca cómo era el tema. Porque ella tenía movimientos muy fuertes y ora y Dios le dice, lo que pasa es que dentro de ti hay 2 naciones que desde ya están peleando. Y el menor, ¿no? El mayor va a servir al menor. Esa palabra era algo muy fuerte porque en esa época y en esa parte del mundo pues el orden establecido se respeta mucho. Y el primogénito es alguien que tiene siempre una relevancia, una preeminencia, y que le dijera el mayor va a servir al menor era algo fuerte, significaba que algo iba a pasar. Entre líneas le estaba diciendo que el mayor no iba a lograr, no iba a tener éxito, no iba a ser porque iba a terminar sirviendo al menor. Como está escrito, Jacob amé, mas Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Ahora, no es que no haya razón
La hay. Solo que muchas veces la gente no la conoce, pero Dios, que no está limitado ni por el espacio ni por el tiempo, la sabe. ¿Por qué amó a Jacob y por qué aborreció a Esaú? Porque no habían nacido, pero Dios ya estaba 30, 40 años adelante y veía qué hacía Jacob y qué cosa hacía Esaú. No habían nacido, pero Dios ya sabía cómo era cada uno. Y sabía que Esaú, si bien era un diestro cazador y era carismático y era un líder natural y tenía ese magnetismo para atraer, con todo eso, o por todo eso, Esaú no entendía, no valoraba, no apreciaba el pacto de Dios, la herencia que Dios le daba a su familia. Mientras que Jacob, a pesar de sus defectos, a pesar de ser un tramposo y todas las cosas que ya sabemos de él, amaba esa promesa, la atesoraba, la valoraba, sabía la importancia que tenía, no la minimizaba. Por más que fuera un tramposo, un aniñado, un delicado y todo, pero era alguien que apreciaba la promesa, que la dignificaba. Y por eso Dios lo amaba. No porque fuera perfecto, sino porque veía que en su corazón sí entendía de qué se trataba esa promesa. El otro no. Entonces no es que no haya razón, hay una razón, solo que la gente no la sabe. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ahora, Faraón, y lo sabemos bien, de rato en rato parecía que se iba a arrepentir. Cuando empiezan las plagas, sus hechiceros copian las plagas. Moisés convierte el agua en sangre y vienen los hechiceros y agarran un poco de agua pura. Nosotros también podemos, mira mi rey, hacen sus encantamientos y convierten el agua en sangre. Y Faraón nos queda mirando, qué genial. Más agua convertida en sangre. No es suficiente el río, no, ustedes también me convirtieron en sangre. Qué bacán, ¿eh? La convierten en agua, tarados. No la podían convertir, no podían revertir, pero sí podían copiar. Hasta que llegó un punto en el que ya no lo pudieron hacer. Y cuando llegó ese punto, de inmediato van y le dicen a Faraón: esto es dedo de Dios. Pero como Faraón ya los había visto repetir las mismas señales, le dicen: no, ¿cuál Dios? ¿De qué Dios me están hablando? Yo sé que no hay Dios, ustedes viven de hacerle creer esto a la gente. Simplemente son trucos que ustedes no saben. Son trucos que él ha aprendido, él es mejor mago que ustedes, nada más. Pero cuando empieza ya a golpearlos, parecía que se echaba atrás, ¿no? Y dice: bueno, Moisés, mira, está bien, vas a irte, pero ya vayan con los hombres y vayan y adoren. Y no, es que no me has entendido, Ramsés, ¿no? El Señor ha dicho que salgamos nosotros, nuestras mujeres, nuestros hijos, nuestros rebaños, vayamos 3 días de camino y ahí Él nos va a indicar a dónde tenemos que ir para ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Y Faraón lo escuchaba y dentro de sí pensaba lo que cualquiera pensaría, ¿no? Oh, este me huele a fuga. No sé, este que me quiere ver, que nací ayer. Sí, claro.
nos vamos nosotros, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros rebaños, nos llevamos nuestra cosa, nuestra ropa, todo, y de ahí Dios nos va a decir a dónde vamos. ¿Y cuántos días se van a ir? No sé, los que Dios nos diga. Anda, sigue trabajando. ¿Eh? Uno quiere dialogar contigo, siempre me sales con esas. Vaya a trabajar. Pasa otra y viene los consejeros. Señor, por favor, deja ir a estos esclavos. Mira, nos estamos yendo por el tubo bien feo. Déjalos ir para que... Ya, déjalos ir. De ahí veremos la forma de arreglar esto. No, ya no... Hasta que llega la última plaga. Pero tuvo la oportunidad. Por eso Dios le dice, para esta hora te he puesto. O sea, permití que un tipo tan obstinado, tan irracional, tan cegado por su orgullo, por su vanidad, esté en el trono, un tipo como tú, esté en el trono para garantizar de que no te eches para atrás. Ahora, ¿era Dios cruel? ¿Lo estaban manipulando? No. Porque es más, cada ocasión, cada plaga se le anticipaba y se le daba la oportunidad de arrepentirse, de cambiar, de corregir. Porque Moisés se presentaba y le decía, esta es la palabra de Jehová, deja ir a mi pueblo. No voy a dejar ir al pueblo. Muy bien, va a pasar esto. Después volvía de nuevo. Ya, está bien, ven, sí, mira, ya entendí, ya, sí, por favor, quita esta plaga, Moisés. Ahora me quitaba, ya, mira, sí, vaya, pero vayan ustedes nada más, pues no seas así. Si se van todos, se van a fugar, pues no van a regresar. No es que es lo que Dios nos ha dicho, tenemos que ir todos, ¿sabes qué? Portar lárgate, no dejo ir a nadie. Bueno, pero entonces va a pasar esto, otra plaga más. Ya, está bien, ven, no me hagas caso, a veces me irrito, todo así, mira. Saca esto, pues, busca fastidio. Ya, pero mira, vayan. Pero no se lleven sus cosas, pues, para que regresen. No, es que Dios nos ha dicho que tenemos que llevar. No, tú no quieres ceder nada, pues tú quieres todo, yo no te voy a dar todo. Bueno, pero va a pasar esto, y soltaba otra plaga. Y Dios le dice eso, para esto te he puesto. Él se obstinó, él se cerró, se puso terco y casi se trae abajo la primera potencia del mundo. Casi no la cuentan. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Es que de nuevo, no es que Dios vaya en contra del libre albedrío de nadie, no que simplemente al no estar limitado por el tiempo, sabe bien qué es lo que cada quien va a terminar haciendo, las decisiones que van a tomar. Ahora, ¿qué tan bueno, qué tan malo es esto? Sabe bien todas las cosas que hemos hecho antes y sabe también todas las cosas que vamos a hacer. Y sabiendo todo esto, ha decidido amarnos. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el yeso al barro que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Cuando yo escucho a personas, o sea, una cosa es desconocer las razones de Dios. De nuevo, no es que no hayan razones, es que no las conocemos. Una cosa es desconocerlas, pero fácil. ¿Qué dice la Escritura? Si tiene alguien falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídele a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. ¿Ignoras algo? ¿No entiendes algo? ¿Desconoces algo? ¿Te gustaría una respuesta? Pídesela a Dios. Señor, no entiendo esto.
tú dices que eres bueno y todo, pero ¿cómo así? No estoy entendiendo bien, me parece que por ahí no, no logro entender, parece como que tú, o sea, haces que la gente haga maldad y luego los castiga. No es así, de nuevo. Simplemente Dios permite que hagan lo que ellos mismos eligen. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? ¿No tiene el alfarero la misma potestad para hacer de la misma masa un jarrón de flores, una jarra para agua, que hacer una vacinica? Puede, ¿no? Si quiere. Es su barro. Es su... ¿Cómo se llama esta máquina? Bueno, su rueda ahí donde le da forma a las vasijas, ¿no? Es suyo. Puede ser la vasija que quiera. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? De nuevo, no se está refiriendo a seres humanos. Ya hemos hablado varias veces de dónde salieron los demonios, hemos explicado cómo así surgió Satanás. Dios no creó a Satanás, Dios creó a Lucero, Dios creó un ángel, creó un querubín, pero este querubín, haciendo uso de su libre albedrío, de su capacidad de decidir, decidió rebelarse y se convirtió en lo que hoy conocemos como el diablo. Esas criaturas que habitaban la tierra, que formaban reinos, naciones y todo esto, decidieron seguir a Lucero en su rebelión y terminaron siendo destruidos y convirtiéndose en lo que hoy conocemos como demonios. ¿Y Dios por qué los hizo? ¿Por qué los soportó? Fueron creados para destrucción. Dios le da libertad a cada quien de elegir su destino. Sus pensamientos siempre son de bien, su deseo siempre es el mejor, pero nadie lo sorprende. Él hizo toda esa creación sabiendo cómo iba a terminar. ¿Para qué? Para dar una alternativa. Porque luego vendría el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, y Dios le daría al hombre la oportunidad de elegirlo como padre y de ser hecho un hijo de Dios, pero no nos iba a obligar. Y para que podamos decidir, tenía que haber una alternativa. Pero como Dios las cosas importantes no las complica, porque no lo hace complicado, las cosas importantes, vitales, ya alguna vez hemos hablado, no todo lo vital, todo lo realmente importante, son regalos. ¿Qué cosas vitales necesitamos? Necesitamos el oxígeno. Dios lo regala. ¿Alguien podría pagar? Ya hace unos años con el COVID nos enteramos cuánto costaba respirar 24 horas, ¿no? Muy poca gente en este mundo tiene trabajos que les permitirían pagarse el respirar por cada mes. La gran mayoría no le alcanzaría su sueldo, sus salarios para eso. Una pequeña parte nada más de la humanidad podría hacerlo. Un pequeño porcentaje. Entonces Dios regala el oxígeno. Lo vital, lo esencial, Dios lo regala. Dios no hace las cosas complicadas. Y entonces, una cuestión tan vital, elegir entre la vida y la muerte, ¿es difícil esa elección? O sea, ¿de verdad es difícil? ¿Como para que la gente se equivoque tanto? Y por si fuera poco,
Una elección que debería ser fácil todavía ayuda, ¿no? Delante de vosotros pongo la vida y la muerte. Después dice, elige la vida para que vivas tú y tus hijos después de ti. Mira, te estoy dando una elección y te sopla la respuesta. Ya si así jalas, no seas abusivo. Una pregunta, el examen es este ya, una sola pregunta, listo, 2 alternativas. Y todavía te sopla la respuesta. La respuesta correcta es la A. Opción 1, opción 2. Y salen como el meme ahí, la opción 2. No funciona para mí. ¿Qué más quieren? Que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. Nosotros fuimos hechos vasos de misericordia, fuimos hechos a su imagen y semejanza. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel, como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Recuerdan? Cuando Elías le dice a Dios, Señor, han matado a tus profetas, solo yo he quedado. Y Dios le dice, bueno, Elías, en realidad no. Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. 7,000 de toda la nación, de varios millones de personas, son los 7,000. Pero por esos 7,000, Dios seguía defendiendo y protegiendo a toda la nación. Esto a propósito de lo que está pasando en el país, ¿no? Algunos hermanos me comentaban un poquito asustados, hermano, ¿qué estar orando? El día sábado oramos con la congregación y nos vamos a mantener agradeciendo. Porque nosotros ya le pedimos a Dios. Después la gente pueden tratar de hacer trampas, pueden salir a marchar. Yo no le voy a poner nombre y apellido aquí a lo que le hemos pedido a Dios. Hemos sido claros en lo que le hemos pedido y confío en que Dios escucha y responde y concede a las peticiones. La palabra dice que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, tenemos la certeza de lo que le pedimos nos es dado. ¿Qué le hemos pedido? Para esta nación, personas temerosas de Él, que gobiernen, que quieran el bienestar de la gente y que quieran el crecimiento del país. Después no le hemos pedido que sea gente perfecta, que no se equivoque, no, es irrelevante. Que no vayan a querer hacer, no saben qué, que hagan los negocios que quieran, pero todo dentro de la ley. Que hagan las cosas como se tienen que hacer. Entonces, siempre, hermano, mire que está orando. Ya oramos, siempre oramos cada semana en la reunión y vamos a seguir agradeciéndole a Dios porque las cosas están en sus manos. La gente puede correr, puede tratar de hacer esto, lo otro, aquello. Nosotros ya hablamos. Por hoy vamos a dejarlo ahí. Vamos a continuar la próxima semana. Vamos a orar.